Hola, mi nombre es Ricardo Núñez Suárez y soy un ilustrador colombiano. He trabajado para clientes como Penguin Random House en Colombia, el Ministerio de Transporte de Taiwán, Avianca, entre otros. La tarea de un ilustrador es ser un buen observador de la realidad para luego transformarla en un mundo imaginario. Me sorprende que algo que no es bello se pueda transformar en algo que es estéticamente agradable a la vista. En esta tarea me valgo de herramientas como el lápiz de grafito. Con él logro copiar texturas impresionantes y su gama de tonos y durezas me permite interpretar las sombras y luces de una manera muy fiel a la realidad. En este curso de doméstica aprenderás diferentes técnicas para usar el lápiz de grafito en proyectos de ilustración. Como proyecto final, realizarás una ilustración artística con todas las técnicas aprendidas basado en un recuerdo o historia de tu vida. Empezaremos con un breve recorrido por la historia del lápiz. Veremos el significado de los números en los lápices y haré una demostración de las diferencias que hay en los trazos. A continuación, veremos los materiales que usaremos en el curso. Después, verás cómo todo tipo de texturas pueden ser replicadas con lápiz. Veremos el tramado cruzado, la forma de usar el difuminador y el borrador como difuminador, la técnica libre y el círculo. Aprenderás a difuminar y hacer texturas y a partir de referentes imitaremos la piel de un reptil. Pondremos en práctica lo aprendido al descubrir las palabras claves de un escrito. Te hablaré sobre la importancia de entender el texto para que nuestra ilustración no sea un adorno, sino un complemento. Haremos bocetos rápidos para luego, al llegar a nuestra idea favorita, hacer un boceto mucho más detallado y trasladarlo al papel. Iniciaremos aplicando los tonos más oscuros y terminaremos con los claros. En nuestra última unidad te explicaré lo primordial que es proteger el trabajo final para que perdure y permanezca intacto con el paso de los años. Para finalizar, te hablaré de cómo el lápiz, a pesar de ser una herramienta tan antigua, aún cuenta con un amplio mercado en la actualidad. Al final del curso te habrás dado cuenta de todas las posibilidades que tienes solo con un lápiz en tu mano. Para realizar este curso es importante que tengas varios portaminas, lápices de diferentes durezas, borrador, difuminador, regla, cinta de artista y diferentes tipos de papeles. Afila tu lápiz y tu imaginación y acompáñame a descubrir historias en grafito.